Bendiciones, mis hermanos. Muy buenas noches para todos. Qué importante es estar en vigilia. A principios del siglo XX, había un grupo de personas que se habían decidido reunir en las casas. Gente bastante discriminada por la iglesia momentánea. Era gente que no podía entrar al culto, tenía que mirar las reuniones desde afuera, porque eran de un color de piel diferente. ¿Se imagina si nosotros hubiésemos vivido allá, no? Puede oír la predicación, pero desde afuera. Las iglesias a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, e inclusive después de la guerra en Estados Unidos, seguía siendo una iglesia discriminadora, racista. Creyentes en Cristo racistas. Triste realidad, ¿no? Este grupo de personas se sentía cómodo en las casas, venían de una historia trágica, de haber vivido diferentes guerras, y empezaron a leer el texto bíblico, y lo bueno de ellos es la bendita ignorancia. Parece irónico que un maestro de la palabra diga bendita ignorancia. Y digo que fue una bendita ignorancia porque esta gente no tenía ninguna estructura de cómo adorar a Dios. Como no podían estar en todos los cultos, en todas las reuniones, en todas las cosas, y tenían que mirarlo de afuera, se reunían en las casas sin saber mucho de la escritura, pero la leían, la entendían y la creían. Ni más ni menos. Recuerdo, para los que no me conocen, yo me crié en Argentina, nací acá en Chile. Me llevan a Argentina y a mis 21 años empecé a viajar acá a Chile. Y mis hermanas más chicas en Argentina no tenían ni idea de Chile. ¿Y cómo era Chile? No, Chile es hermoso, bellísimo. Es más, abres la llave del agua y no sale agua. ¿Qué sale? Coca-Cola, le decía. ¿En serio? Me decían, sí. Yo me reía y se daban cuenta que les estaba jugando una broma. Pero los niños creen todo. La palabra de Dios nos manda a ser como crédulos, pero con lo que dice la palabra. Ese es el espíritu que tenía esta gente, que eran verdaderos ignorantes y analfabetas de la palabra de Dios, pero le creían como niños. Se empezaron a reunir y el factor que calificó esa iglesia fue oración, ayuno y esto que estamos haciendo hoy, las vigilias. De madrugada los hermanos, después de orar al Señor, a arar el campo, a trabajar a las diferentes cosas. Y en esta gente que no tenía mucho conocimiento de Dios empezó a ocurrir cosas que en aquellas iglesias que eran racistas y discriminadoras y que sabían mucho del texto, pero no tenían contacto con el Dios del texto, empezaron a ocurrir milagros. Empezaron a hablar en lenguas. Los ciegos empezaron a ver, los inválidos volvieron a caminar. La gente que había perdido sus dientes los recuperaba. Empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Empezó a ocurrir profecías. Y aquellos mismos sujetos que no dejaban entrar a todos a la reunión, empezaron a apuntar con el dedo acusador. Si nosotros, los que sabemos el texto bíblico, no ocurre, eso no es de Dios. Fariseos modernos, donde se pensaba que había un Dios de dos grupos, el Dios de los blancos y el Dios de los negros. Había una discusión si es que los negros tenían alma. Hasta allá llegaba la ignorancia de los que supuestamente conocían el texto bíblico, los que supuestamente habían nacido de nuevo. Nuestro Señor parte en el año 33 a su presencia,
en un lugar donde habían esclavos y el Señor ordena cómo se debían tratar los esclavos. Y hay una carta preciosísima, la carta a Filemón, que es una carta de emancipación entre líneas. Conocían el texto bíblico, pero no entendían el texto bíblico. No entendían lo que decía la carta a Filemón. Porque si aquellas personas hubiesen entendido la carta a Filemón, ningún cristiano se hubiese atrevido a haber tenido esclavos. Ni uno. Pero pasaron casi 1800 años para que no la gente de la iglesia, sino en su mayoría gente no cristiana, y contados con los dedos de una mano los que eran cristianos, dijeron: no puede tener el hombre a otros hombres, a sus semejantes, como esclavos. La Revolución Francesa, había empezado ya el problema. No empezó en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no entendía el texto bíblico, a pesar de leerlo y conocerlo. Y estamos hablando puertas adentro. O sea, no me estoy refiriendo a las otras religiones, no me estoy refiriendo al catolicismo, nos estamos refiriendo a los que supuestamente eran cristianos y evangélicos. Y esta gente que fue discriminada, esta gente que no tenía prejuicios, no tenía las ideas de la academia, el mundo de la filosofía, empezó a entender el texto bíblico como estaba escrito, sin cambiarle. Porque lo que había ocurrido en este tipo de gente, como eso que ocurría en Hechos, no ocurría en ellos, en vez de buscar por qué eso no ocurre en ellos, ¿qué hicieron? Torcieron el texto y, engañándose a sí mismo y a los que oían, dijeron: eso dejó de pasar hace mucho tiempo. Hace tiempo que dejó de pasar. Y un hermano me dijo una vez: Benjamín, es más fácil crear una doctrina que buscar una relación con Dios. Es más fácil buscar una doctrina donde se niegue la Biblia y una explicación lógica para negar la Biblia que buscar el poder de Dios que estaría vigente. En ese contexto quiero que nos vamos a las Escrituras, a Hechos, capítulo 2, verso 14. Hechos capítulo 2, verso 14 en adelante. Acá en Chile parecía algo parecido a lo que vamos a leer hoy, y en diferentes partes del mundo siempre ha pasado lo mismo con el pueblo de Dios. Hechos capítulo 2, verso 14. Los pongo en contexto. En el capítulo 1, Jesucristo anuncia su partida, sube a los cielos, diciéndole: permanezcan en Jerusalén, no se vayan, hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Viene el día del Pentecostés, los 50 días según las fiestas. Estos son más o menos 10 días después que el Señor sube. El Señor estuvo 40 días manifestándose a sus discípulos. En el día 40 sube. A los 10 días después, para cumplir el Pentecostés, viene la presencia y el poder del Espíritu Santo por primera vez de forma permanente a seres humanos. Porque en el Antiguo Testamento, fuera del rey Salomón, mientras estuvo en su periodo de santidad, en todos los demás seres humanos, el Espíritu Santo venía, hablaba lenguas, profecías y se iba. Venía, manifestaba fuerza sobre un hombre y se iba. Venía sobre un sujeto, lo libraba y se iba. Venía sobre el buen Moisés, hacía una proeza y se iba. Pero nadie moraba el Espíritu Santo a excepción de Salomón, donde se le dice a David: mas no quitaré su espíritu de él, hablando de que había una manifestación constante del Espíritu Santo, por lo cual fue calificado de entre los hombres que han nacido el hombre más sabio sobre la tierra. Pero no es una sabiduría propia, es el producto del Espíritu Santo, operando de anteforma y de antetiempo lo que hoy conocemos como el don de sabiduría. Viene
en el aposento alto, están los discípulos reunidos, llega el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo y ocurre el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es que somos introducidos al Espíritu Santo, eso es un error de lectura. No existe un bautismo del Espíritu Santo donde somos sumergidos del Espíritu Santo, es un error muy básico. El bautismo del Espíritu Santo es el bautismo del creyente en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es un edificio, la iglesia no es un edificio, no es un local, porque muchas veces decimos voy a la iglesia, hablamos mal, cuando tenemos que decirme junto con la iglesia, porque soy parte de la iglesia. Esto es un edificio nada más, un local. La iglesia somos nosotros. Pero la iglesia, para ser que manifiesta aquel poder que se le prometió, tiene que ser bautizada por el Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo, según primera carta a los Corintios, el capítulo 12, en el verso 13, se nos dice que a todos se nos dio de beber un mismo espíritu y todos hemos sido bautizados por un mismo espíritu en un cuerpo. El bautismo es en el cuerpo, que es la iglesia. ¿Se puede ser creyente y salvo sin ser parte de la iglesia acá en la tierra? Sí se puede. El capítulo 8 de la carta de Hechos manifiesta que habían sido salvos un grupo de personas. Va Felipe arrancando la persecución de Pablo, llega a Samaria y en este lugar, en Samaria, se convierten los samaritanos. Oído esto los apóstoles, envían a Pedro y a Juan, llegan. ¿Creísteis cuando recibieron el Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído. ¿Quién es ese? Y imponiendo manos, fueron bautizados. Obsérvese que ellos habían creído antes, habían sido bautizados antes, pero tenían el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce que el creyente sea bautizado, introducido al cuerpo de Cristo. El resultado del poder de los creyentes no es solo ser creyente, no es solo nacer de nuevo, sino que es ser introducido al cuerpo de Cristo, porque en el cuerpo de Cristo se manifiesta el poder de Cristo. Es el resultado natural de estar en aquel que es y se le ha dado autoridad de hacer milagros, sanidades y prodigios. Entonces es el Espíritu Santo introduciéndome al cuerpo de Cristo y ahí manifestamos los dones. No es que me bautiza el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. Así como el bautismo es en agua, el bautismo del Espíritu Santo es el Espíritu Santo introduciéndote en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, aquellos discípulos que se habían creído en Hechos capítulo 8, eran creyentes, eran salvos, iban a ser parte de la boda del Cordero, la iglesia única, pero si ellos no recibían en posición de mano, no iban a ser parte de la iglesia presente acá en la tierra. Que eso significa que no manifiestan poder. No hay poder de Dios en ellos, no hay milagros, no hay sanidades. Hay mucha gente que es creyente, hay mucha gente que cree en Dios, pero ¿cuántos de ellos hacen milagros? ¿Cuántos de ellos hacen sanidades? Porque no entienden qué es el bautismo. Y suponen en una... ¿Te acuerdan de lo que le decía, no? Que en vez de ver el problema por la Biblia, es solucionar y torcer la Biblia para inventar una doctrina. Dijeron, eso dejó de pasar. Porque hoy crees en Cristo, eres salvo y eres bautizado, todo en uno. Pero no han leído Biblia. Se saltaron Hechos capítulo 8. Y por eso se inventó una idea. Una idea que poco a poco se ha infiltrado en la iglesia del Señor. Que es, eso es eso. En el peor de los casos. En el mejor de los casos es dar una reinterpretación a esos dones. Entonces lo que antes era una sanidad física y real, hoy es una sanidad espiritual. Lo que antes era un milagro, hoy es conversión. Torcer el texto bíblico, cambiar el significado de las palabras ayer y hoy darle una reinterpretación.
en vez de solucionar el problema de su pobreza y miseria espiritual, usamos el texto bíblico. Vamos a Hechos, capítulo 2, verso 14. Llega Pentecostés, la gente dice, bueno, esto parece que están pasados de mosto. La respuesta de Pedro es Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose de pie, con los 11 alzó la voz y le dijo: varones judíos, todo lo que habitáis en Jerusalén, esto es notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto fue dicho por el profeta Joel: en los posteriores días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, hombres y mujeres, profetizarán, derramado del Espíritu Santo sobre ellos. Daré prodigios arriba en los cielos, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor y humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor. La profecía de Joel empezó ¿cuándo? En Pentecostés. Y esa profecía se cierra cuando regrese Jesucristo. ¿Alguien ha visto a Cristo por ahí? ¿Ha venido ya el Señor? Por lo tanto, la profecía está vigente. Sigue presente. Y la iglesia que el Señor forma, la forma bajo esta profecía, la profecía de Joel. Y camina la profecía de Joel. La profecía del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien dice, eso cesó, eso se acabó, me está hablando de otra iglesia. De alguna religión, de alguna secta. Pero la iglesia del Señor camina en la profecía hasta que venga el Señor. Esas cosas van a ocurrir. Bendita ignorancia de aquel grupo de personas que empezaron a orar, a creer el texto bíblico, porque como nadie les había envenenado la mente, como no habían leído ningún librito, ninguna confesión de fe, como tenían sus mentes sanas y lo único que hacían era leer, como no se le permitía el estudio, entre comillas, bendita discriminación. Bendita discriminación. Ellos empezaron a leer y empezaron a ver que lo que ocurrió en el año 33, a los 50 días después de nuestro Señor Jesucristo, también empezó a ocurrir en ellos. Hay un libro que recomiendo que lo compren, que es la historia de Chile, de la Iglesia Pentecostal, se llama El Fuego y la Nieve. Yo no soy de recomendar libros, pero esta es la historia de el pueblo cristiano acá en Chile, el pueblo pentecostal. El pueblo que alcanzó y llegó a lugares donde otras religiones y sectas no llegan. Y en todo el mundo el patrón normal es que el crecimiento exponencial de la iglesia fue provocado ni más ni menos por la iglesia pentecostal. Y esos son datos palpables. No estoy hablando de una creencia, una fe, son datos palpables y tangibles. Esta profecía empezó a manifestarse en la iglesia en el año 33 y el apóstol Pablo, por allá, por el año 50, escribe las cartas a la iglesia. Una de ellas es enseñándole cómo debían administrar y ministrar. Administrar es cómo nos organizamos y ministrar es cómo los impartimos. Eso es ministrar, cómo se imparten estos dones. Bendita ignorancia y maldita ignorancia. Porque muchas veces el pueblo de Dios, el yo siento, el yo creo, cuando se sale de lo que está escrito y empiezan a ver las, entre comillas, confesiones de fe sin papel, creemos de una manera sin que esté escrito, porque así como las confesiones de fe son creencias,
interpretaciones de los hombres, están aquellas que no están escritas en papel y se empiezan a ministrar mal. La iglesia de Corintios es un ejemplo de las personas que tienen manifestación de Dios pero no tienen doctrina. Dato importante. Jamás Pablo le dijo, eso que están haciendo es obra del diablo. Porque era obra del Espíritu Santo. Eso que están haciendo, que lo están haciendo de forma desordenada, es santo y deben saber ministrarlo y administrarlos. Y Pablo va a escribir 3 cartas donde administra esto. La primera es la administración de los dones ministeriales explicadas en la carta de Efesios en el capítulo 4, entre el verso 8 y el verso 16. 5 dones ministeriales. La iglesia que el Señor montó y la iglesia que el Señor estableció tiene que ser la misma de principio a fin. Si es que es la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor tiene apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Algunos me dirán, bueno, entonces Cash Luna es apóstol. No, no estoy diciendo que alguien tenga el título. Estoy diciendo que esos ministerios existen como la Biblia lo menciona. Porque no hay una regla de que lo falso anule lo verdadero. Alguien ha comprado por ahí la Piri, esa marca de bebida Piri, Pichi, Punchi, Chip, Pachi, cientos de nombres tiene. Pero el hecho de que hayan falsas bebidas cola, ¿deja de existir la Coca-Cola? No, sigue existiendo. El hecho de que hayan falsos maestros no significa que no estén los verdaderos. El hecho de que hayan falsos pastores no significa que no hayan verdaderos pastores. Gloria a Dios, el Señor respondió a la oración. Gloria a Dios. El Señor respondió a nuestras oraciones. Gloria a Dios. Entonces, hay verdaderos profetas, pero por supuesto, pero lo falso no niega lo verdadero. Ustedes saben que en China son expertos en clonar todo. Allá usted compra un iPhone por $50, donde sale $600, $700. Claro, es un iPhone distinto. ¿Pero deja de existir el iPhone verdadero? Por supuesto que no. Como hay falsos apóstoles, también están los verdaderos. No se trata de reconocer un cargo, se trata de entender el cargo. El problema es que la iglesia no ha entendido qué son estos ministerios y llaman a cualquier cosa pastor, a cualquier cosa llaman maestro, y a cualquier cosa llaman apóstol, y a cualquier cosa llaman evangelista. Porque no se sabe qué es lo verdadero. En la otra carta que se encarga de ministrar esto, de la carta de Corintios, en 2 capítulos. El primero de los capítulos, el capítulo 7, aborda... El capítulo 12, disculpen, de Romanos, en el capítulo 12 de la carta a Romanos, aborda los dones de forma genérica, de forma masiva, pero en el capítulo 12 de la carta de Corintios los especifica 9 dones de poder. Mientras Romanos establece un tipo de don dentro del ministerio, pero como de servicio, y dedica un capítulo completo a hablar del don de lenguas. Un capítulo completo solo a hablar del don de lenguas. Uno completo. Con lujo de detalles. Con peritas y manzanas. Y hasta el día de hoy la gente no entiende qué es el don de lenguas. Algunos siguen encerrados con la manifestación de hechos. Que solo eran idiomas, que todos lo entendían. Pero no habla solo de hechos. De ese don de lenguas. Habla de una segunda manifestación de las lenguas. La primera es para no creyentes. ¿Cómo para no creyentes? Sí, la carta de Corintios menciona que una de las manifestaciones es para los incrédulos. Ejemplo, si hoy acá hubiese un mapuche y alguien le habla en mapudungún y habla lenguas en mapudungún, entiende él y es testificado, pero tiene que ser un no creyente. Eso está explicado en la expresión de Hechos capítulo 2 y está explicado en el capítulo 14, que es la segunda manifestación del don de lenguas. Pero no es la única.
En los primeros versículos, entre el verso 1 y en el verso 3, habla del don de lenguas que nadie entiende. Mucha gente ha confundido esto con lenguas angélicas. Ese nadie entiende incluye a los mismos ángeles. Por lo tanto, el don de lenguas habla misterio, no tiene interpretación, porque el que tiene don de interpretación no puede interpretarlo porque habla misterio y se edifica a sí mismo. Por eso la necesidad de no prohibir el hablar en lenguas. Por lo tanto, el hermano empieza a hablar en lenguas, no tiene interpretación, no hay incrédulos, es para usted. Siga orando en silencio. Eso le explica Pablo en los primeros versículos. Pero, ¿qué pasa cuando el que interpreta lengua, escucha al hermano hablar en lengua y dice, amén, el Señor dice? O sea, hay una de esas manifestaciones de lengua donde alguien las entiende, las ministra, y la lengua se transforma en algo que Pablo dedica a hablar en esa carta, que es profecía. La lengua interpretada se transforma en profecía, porque edifica a la iglesia, cumpliendo 3 requisitos: exhorta, consuela o edifica. Pero estos hermanos de Corintios no tenían ni idea de esto. Así que nosotros hoy vemos en muchas congregaciones pentecostales, donde todo habla en lengua, no es algo nuevo, no es algo de hoy, es algo de allá, de los principios de la iglesia. El error es de decir, lengua del diablo. Según el capítulo 12 de la carta de Mateo, si yo digo que una obra del Espíritu Santo es obra de demonio, a eso se le llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la noticia de este pecado, que no existe en el Antiguo Testamento, es que es un pecado imperdonable. En el siglo presente, cuando el Señor estaba ministrando, y en el siglo venidero. Yo tengo un refrán, anótelo. En boca cerrada no entran moscas ni salen blasfemias. Pero la gente es muy rápida a decir, obra del diablo. ¿Estás seguro? Porque ciertamente puede alguien hablar por 3 inspiraciones. Primero es el Espíritu Santo. Segundo, la carne. Y tercero, sí hay gente que ha escuchado hablar a personas dentro del culto y dijo, está hablando blasfemias, está hablando insultos a la presencia de Dios. Estamos viendo que hay manifestaciones de demonios. La gente que esté involucrada en liberación ha escuchado hablar a los endemoniados en otros idiomas. Entonces, ¿cómo saber que está hablando lenguas demoníacas si no hay discernimiento de espíritu? No se puede. Si no hay intérprete y no entiende ese idioma, menos. Entonces la orden es, si nadie entiende, hable para usted. También puede revelar esto la ciencia, el don de ciencia puede revelar esto, o el don de profecía. El Señor me mostró que alguien va a hablar en lenguas y no se le va a hacer el Espíritu Santo, va a ser demonios. O sea, los dones tienen infinidades de usos dentro de esta aplicación, de la vida cotidiana. Pero Pablo jamás a la iglesia de Corintios la condenó. ¿Qué hizo? La ordenó. Yo sé que nuestra iglesia tiene muchos defectos. Gente que corre, gente que se cae, gente que grita, gente que se ríe. Y todas estas cosas que si ponemos un rato YouTube, un rato TikTok, esta gente que desde el siglo XVI leyó el libro pero no tuvo contacto con el Dios del libro, que hoy condena ese tipo de cosas, dice son obra de demonios. De hecho hay un sujeto que ustedes lo deben conocer, el cual se llama MacArthur. Este sujeto escribió un libro que se llama Fuego Extraño.
Ese libro es una oda a la blasfemia contra el Espíritu Santo, donde él sataniza y coloca de manifestación de demonios. Todo, no algunos. Todo se lleva puesto a todas las cosas que hacen. Si usted hace un milagro, obra de demonios. Si usted habla lengua, obra de demonios. Si usted profetiza, obra de demonios. En toda regla, transgresión a Mateo capítulo 12. Así que no espere que la persona del señor MacArthur sea salva, porque el pecado de blasfemia no tiene perdón ni en este, ni en el siglo presente, que es el siglo venidero, el nuevo pacto. La administración de los dones es importante que nosotros lo podamos entender, pero es acá donde cometemos un error normal. Y me he escuchado con mucha gente, hermano, yo una vez hablé lengua, pero yo no quiero ser del montón. Y hay hermanos que tienen don de lengua y por no ser parte del montón, censuran el don que Dios le dio. Lo hacen. Y no lo hacen por temor a Dios, lo hacen por el qué dirán. Para el no quemarse. Para que no me identifique con el resto. Y no lo hacen. Se avergüenzan del don que Dios les ha dado. No es una blasfemia, pero sí es pecado. Porque ¿cómo puedo avergonzar de algo que Dios le dio para edificación del cuerpo de Cristo? Y para mi edificación. Hay veces, hermanos, que no sé qué decirle a Dios. Sinceramente, me levanto en las madrugadas, el Señor me despierta, o en un rato y no sé qué decirle. Pero el Espíritu Santo pide como conviene. Porque habla misterios e intercede por nosotros. Entonces, lo mejor que puedo hacer es orar en lengua. Porque soy torpe para orar muchas veces. A veces tengo demasiados problemas, demasiadas preocupaciones. A veces me levanto con lo que tengo que hacer en el día o con lo que pasó el día anterior. A veces nos levantamos y a veces nos preguntamos, ¿y cómo llegamos a fin de mes? Ahí tienes luchas en la oración, hermano. Entonces necesito la lengua para poder orar. Porque tengo mucho ruido en mi mente. Y es ahí donde, en la presencia del Señor, oro en lenguas. Me autoedifico. Jamás debemos avergonzarnos. Me he encontrado con hermanos que, ay, hermano, yo quería decirle algo a ese hermano, pero ¿seré yo? ¿Será mi mente? Recuerdan el principio, ¿no? Como niños, cuando le decía a mis hermanitas, allá en Chile, uno cuando abre la llave, no sale agua, sale Coca-Cola. ¿En serio? Igual. Hermanos, el Espíritu Santo ha sido enviado para ser el ayudador. No es que decirle, bueno, Espíritu Santo, ayúdame. O sea, es Dios. Es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Pero el Espíritu Santo no va a hacer lo que tú tienes que hacer. Él está para ayudarte, no para hacer lo que tú tienes que hacer. Entonces, en el don de lengua, yo no me preocupo por qué palabra tengo que gesticular. Es como los que leen las notas y leen los acordes. Ya tienen los acordes ahí, solo interpretan el acorde. Así el que habla lenguas no es el Espíritu Santo hablando por mi boca, es el Espíritu Santo diciéndome, dándome los acordes de esas lenguas, y hablo lenguas. Y lo único que conecta esa acción solo es posible por una palabra de 2 letras. ¿Saben cuál es? Fe.
Es fe. Y la batalla dura que tiene el cristiano es con la fe. Con el video de TikTok, con la burla en internet, con la satirización del don de lenguas, con la caricaturización de lo que hacemos los cristianos. Y no somos todos iguales. Y es ahí donde digo, maldita ignorancia. Porque esto está hecho para instruirnos, no para torcerlo, no para negarlo, no para cambiarlo, sino para corregirnos, para trazar bien la palabra de Dios. Pero no puedo trazar aquello que no leo. No puedo instruirme en aquello que no medito. No puede ocurrir eso. Esto tiene que ser como el pan de cada día. Más si eres cristiano, más si eres alguien que sirve en la iglesia, más todavía si eres alguien que ministra. Si la gente del mundo, si los ateos, si las sectas saben lo mismo o más que nosotros, estamos en problemas. Somos la gente del libro. Somos la fe que se transmite a través del libro. Pero si este libro solo es un libro, y yo entro en muchos negocios, yo trabajo en el área de ventas y veo muchas Biblias abiertas en el Salmo 23, a veces Salmo 91, como si fuese una especie de fetiche, amuleto, que me ayuda, que me vaya bien. No, esto sirve acá adentro. Y no solo acá, sino acá. No solo oidores, sino hacedores. Y eso incluye los dones. ¡Ay, qué lindo los dones! Sí, palabra de Dios. ¿Los haces? ¿Los manifiestas? Un paso de fe. A veces, ¿cuántas veces no ves a alguien enfermo? Ay, quiero orar por ella. Ay, pero si no se sana. Y si oro y no pasa nada. ¿Y? ¿Pero qué es peor? ¿Quedarte con las ganas o hacerlo? Hasta donde nosotros tenemos los pecados de omisión. ¿Sabe lo que es el pecado de omisión? Si aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. No es solo pecado lo malo que hacemos, también es pecado aquello bueno que pudimos hacer y no lo hacemos. Perdónanos, Señor. Porque esa acción, ¿puedo orar por tu vida? Difícil que alguien te diga, no, yo no quiero eso. Sí, va a ocurrir, gente, no, gracias, no. ¿Estoy? Pero te aseguro que si tú, estas semanas, le preguntas a 10 personas si te deja orar por su vida, probablemente termine orando por 20, no por 10. Visitamos el hospital, nos llaman de la parte de urgencia de un bebé y preguntamos por la cama. Llegamos al hospital en Rancagua, vivimos cerca del hospital y buscamos la dirección, pedimos la autorización y entramos a orar específicamente por ese bebé. Íbamos saliendo, disculpe, sí, ¿están orando? Sí, podría orar por mi bebé. Bueno, no está el hermano Jorge, lo pudo llegar, pero entré y salí como 10 veces. Me cambié como 3 veces la ropa que tiene que cambiarse alguien para entrar ahí. Al final ya no me la cambié, decidí a preguntar a todo el mundo para no volverme otra vez porque no me iban a pasar un cuarto traje. Así que pregunté. Fui a orar por uno y no sé por cuántos terminé orando. A veces vas a un almacén, atiendes, te están atendiendo y la ves mal. ¿Qué le pasa? ¿Puedo orar por su vida? Sí. Ay, ¿puedo orar por mí también, la vecina? Ah, disculpe, ¿podría ir a orar por mi nieto? Y en todo ese ejercicio tan simple y tan trivial que nos pueda parecer, terminamos evangelizando familias. Pero si nos quedamos callados, ¿qué pasó?
pasó nada. Ay, si no se sana. Pero no es, como decimos acá en Chile, no es pega tuya. Tú solo ve en fe. Ve en fe de principio a fin, ve en fe. Obra por fe. Vamos a hacer un ejercicio para que entendamos la necesidad de capacitarnos. En este ejercicio me voy a proponer como la persona que necesita oración. Ustedes van a hacer una oración en sus mentes y me van a orar por mi vida. Me voy a presentar como una persona que tiene un dolor de estómago y ustedes van a orar por mi vida. Van a imaginarse que ustedes van a mi casa y oran por mi vida, por mi dolor de estómago. Y yo les digo que sí, que oren. Y ustedes empiezan a orar en este momento. Hagan el ejercicio en sus mentes. ¿Cómo lo harían? ¿Qué palabras dirían? Oren ahora. Hagan esa oración cortita o larga. Háganla. Y quiero que solamente la piensen. Cuando terminen de orar, solo digan amén. Cuando terminen de sus oraciones. Cada vez que te hago este ejercicio siempre pasa lo mismo. Revisen esa oración que hicieron. Su oración, palabras más o palabras menos, es: Padre, te pedimos por la vida de este joven, que tenga misericordia y que sane su estómago. Señor, que tu gracia, que la sangre de Cristo, que por el poder de Jesús y en su nombre te pedimos que tú lo sanes, Señor. Palabras más, palabras menos, sus oraciones fueron algo parecido a aquello, ¿cierto? Ahora busquen esa oración en la Biblia. Búsquenla. Esa oración no existe en la Biblia. ¿Y por qué oramos así? Porque vimos a alguien y escuchamos a alguien que escuchó a alguien y que vio a alguien y que escuchó a alguien más. Y tenemos una doctrina fuera del texto bíblico. Porque la oración que nosotros vemos en la Biblia es: sé sano en el nombre de Jesucristo. Eso es Biblia. Eso es texto bíblico. Eso es doctrina de la iglesia. De la iglesia que el Señor formó. De una sola iglesia. ¿Pero por qué oramos así? De una manera antibíblica. Con buenas intenciones, sin duda. Porque no hay un fundamento claro en las verdades simples de la Biblia. El problema no solo es que no se enseña, sino que se arman estudios de oración. Y partimos del Padre Nuestro. Cuando el Padre Nuestro es una oración íntima y personal tuya entre Dios y tu vida. No es una oración de ministración, no es una oración de liberación, es una oración íntima. Para cómo la religión tradicional la enseña como una oración pública. Entonces, los modelos y los ejemplos de oración están acá. Pero no la imitamos porque hemos cambiado la fe. Hemos cambiado lo simple. Y si en lo simple, en lo básico que es la oración estamos mal, imagínense en el resto. A veces nos falta humildad para aprender, para una capacitación. Porque ya lo sé. Llevo 40 años en la iglesia. Nací en la iglesia. Mi papá eran cristianos. No era una instrucción de oración, es algo para los nuevos.
Tengo un primo que estudió carpintería metálica, contrató un maestro de 40 años de oficio. Dijo, bueno, maestro, hay que hacer una mesa así, cuadrada, base metálica, vidrio arriba. Y el maestro la hizo. Cuando la termina el maestro, mi primo que estudió carpintería metálica le dice, está mal hecha. Llevo 40 años haciendo mesas. Mi primo dice, lleva 40 años haciéndola mal. Ese maestro tenía dos opciones. Irse con su error o quedarse a aprender bien, a hacer bien las cosas. Y eso se requiere demasiada humildad. La oración de sanidad, el poder de sanidad, está ligado a la simpleza y la sencillez. Orar por alguien. El problema es que cuando te empiezan a oír así, ¿qué se cree? Son buenos para juzgar. Se cree Jesucristo, se cree un apóstol. No. Me creo un hijo de Dios que le hago caso a la palabra de Dios. Pero romper estos paradigmas añejos, religiosos, generan escándalos. El escandaloso, hermano, que ora en el nombre de Jesús para que sean sanos, son 2 o 3 palabras. En el año 2007, andamos predicando en Mendoza, vamos a evangelizar una casa. Siempre me ha gustado evangelizar puerta a puerta. No es que sea testigo de Jehová, ¿no? Bueno, aunque Jehová es Jesucristo, así que bueno, sería otra cosa. Está claro que cuando le dije a la señora, le pregunté por su niña de 4 añitos, tenía sus ojos llenos apestados, como le dan conjuntivitis, pero ella nació de bebé, una alergia a los ojos. Todos los días de su vida, ella vivió con los ojos así. Solo le pregunté a su mamá, ¿me deja orar por ella? Sí. La pastora Carmen se dispuso como para hacer una gran oración y ungimiento y reprender. Yo solamente le dije, sé sana en el nombre de Jesucristo. Bueno, chao, gracias. Nos reunimos nosotros el día domingo, en la tarde, y la mamá va con su niña en brazos, sí que quería darme gracias, porque al otro día esa niña se levantó con los ojos sanos de por vida. Pero la pastora me miró feo. ¿No será mucho, Lucho? Bájese del caballo, hermano. No lo dijo, pero sé que lo pensó. Porque no era como se oraba en la iglesia. No era como oraban los pastores, ni tampoco en la misión. La Iglesia del Evangelio Cuadrangular es una misión internacional donde tiene cientos de institutos teológicos. En el instituto no nos enseñan a orar así. En el bachiller de teología no se te enseña eso. Se empieza con, si Dios quiere. Busquen un solo texto donde diga si Dios quiere. Para la oración, Para la oración. En la oración, el si Dios quiere no existe. Existe para los planes que nosotros podamos hacer. Mañana vamos a hacer una... Sí, para eso si Dios quiere. Pero para la oración, Dios sí quiere. Pero tiene que haber fe. Porque sin fe, lo sabemos de memoria, ¿no? Lo sabemos de memoria. No importa cuál sea el don, hermano, que tengas. Tuve un sueño. Ay, no sé si contarlo, hermano, porque no sé. No quiero que me digan el falso profeta. El día de ayer, antes de ayer, estaba en Paine, me manda un mensaje un hermano
quien hace 3 semanas atrás tuvo una visión de mi persona, de algo particular que estaba pasando. Y le dije, sí, es cierto. Lo que el Señor te mostró es cierto. Te confirmo el sueño que es así. Amén. Tuvo un segundo sueño que es de carácter personal. No tiene relación con esta reunión, pero hay un tercer sueño que tuvo y me lo manda escrito el día antes de ayer en Paine. Y el sueño fue claro, la interpretación. La interpretación del sueño se logra a través, no del don de interpretación, no existe el don de interpretación, le aviso. La interpretación de un sueño se logra por el don de sabiduría. La sabiduría comprende ciencia. El sueño del hermano fue bastante sencillo, se los comparto porque tiene que ver con todos nosotros. Si es que se fuese a cumplir. Porque los sueños que hablan del futuro, esto sí es correcto, se cuelgan en el tendedero del tiempo. Si es de Dios, se cumplirá. Si no es de Dios, fue solo un sueño, una visión más del hermano. El sueño era bastante simple. Se detonaban 2 virus en el laboratorio San Pablo. En la casa de una persona de mucho dinero llegaba la noticia de que andaba un león suelto. El primer evento es que los animales se volvían agresivos contra sus amos, particularmente los perros atacaban a sus amos. Parecían indefensos de lejos, pero cuando el hombre se acercaba al perro, el perro los atacaba. Resultado de esto, la gente se aislaba. El segundo hecho del sueño es que los árboles se empezaban a disecar y a evaporarse, a desintegrarse. Despedían al encargado, llamado Pablo también. Se perdían las comunicaciones, no habían datos ni teléfonos, las comunicaciones morían, aparecía una mujer de rojo, de pelo corto, nos volvemos a encontrar por segunda vez. Se acaba el sueño. La interpretación de este sueño es bastante sencillo. El león representa la amenaza de los 2 virus. Yo no tenía idea que era hoy un laboratorio San Pablo. Le pregunto a la inteligencia artificial dónde queda el laboratorio San Pablo. Queda en Buenos Aires y se encarga del desarrollo de virus y patógenos. Sí hay virus que pueden alterar el comportamiento de los animales. Indirectamente hay un virus que puede alterar el comportamiento de los hongos y hacer que los árboles se sequen y se evaporen, se desintegren. Cuando el hongo se come un árbol, parece como cenizas. La dama de rojo representa periodo de muerte y por segunda vez es la segunda pandemia que viviremos, en el caso que se cumpla esta profecía. No hay forma de saberlo, al menos que alguien tenga don de ciencia, don de sabiduría, y decir, el Señor me confirma lo que está hablando, hermano, y simplemente se cuelga en el tiempo y esperamos que no pase. Pero si pasa, pasará. El resultado final de esto es que nos uníamos en oración. Los cristianos se conectaban más con Dios. No existe el don de visiones, existe el don de profecía. Según la profecía que leímos, la profecía de Joel, es que mis hijos y mis hijas tendrán sueños y visiones, y siervos y siervas profetizarían. Por lo tanto, todo está ligado al don de profecía. La profecía se puede manifestar en sueño, en una visión despierto, en voz audible, en palabra o inspiración divina. Y todo eso está dentro de la profecía. La interpretación de un sueño o profecía o visión está dentro de la ciencia o de la sabiduría. Así opera. La diferencia es el alcance. Si es para una congregación, para una persona, para un pueblo, para una nación o para un tiempo específico. Pero a veces no contamos los sueños, no contamos las revelaciones, no le decimos al hermano lo que siento. Porque claro, en el yo siento muchas veces está criticado y mal mirado.
Quiero que me acompañen, por favor, en primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, en su versículo 26. Curiosamente no existe ningún versículo, hermano, que diga cómo se hacían las reuniones. Menos mal. Gracias a Dios. Porque no hay ninguna reunión documentada en la Biblia de cómo eran las reuniones. Pero el versículo es el que más cerca tenemos de cómo era una reunión de la iglesia en aquellos tiempos. Vamos a la primera de los Corintios 14, 26. Dice así. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo? Ya hubo salmo. Ya cantaron los hermanos. Amén. ¿Tiene doctrina? Henos aquí. ¿Tiene lenguas? Ahí están los dones. ¿Tiene revelación? Ya sea la interpretación de la lengua. Amén. ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Es lo más cerca de un culto nominal en la Escritura. Pero hay congregaciones que dicen, lo único que debe estar en la Escritura, y solo la Escritura. Gente que no lee Biblia, por Dios. En la reunión cristiana, en la iglesia que dejó el Señor, estaban las lenguas, estaba la revelación, el sueño que trajo el hermano, la doctrina, la exhortación, la edificación, la consolación, y todo se haga en orden. Si alguien profetizaba, que es el tema mayor, háganlo 2 o 3 por turno. Si alguien habla lengua, 2 o 3 y que alguien interprete y el resto calle. Y si nadie interpreta, silencio a las lenguas. Todo está ahí. Los dones están acá para edificarnos entre nosotros. Así que, hermano, yo te insto y te motivo. Si ha entrado el espíritu de duda, el espíritu de incredulidad, eso no viene de Dios, hermano. Eso no viene de Dios. ¿Tienes sueño? Cuéntalo, hermano. Alguien lo interpretará. Y si nadie interpreta, a su tiempo lo entenderás. Con el tiempo descubrirás cómo opera. Si tienes algo que decir a la iglesia, dilo, hermano, no te calles. Solo levanta la mano y di, sí, hermano. El Señor habla y dice. No hace falta que hagas más nada, solo dilo. A mi esposa se le dijo en Argentina, por medio de profecía, solo di la palabra. Si tienes que orar por alguien, ora y di. Se sana, recupera tu vista, camina. Solo di. Pero eso requiere fe. Y coraje. Valentía. Hasta donde sabemos, solo los violentos y valientes arrebatan el reino de Dios. No sé, hermano, voy a ver si Dios hace algo. Voy a orar por tu vida, hermano. ¿Será Dios? No sé. No, hermano, no ores así. No ores así. Ven fe. Y si no pasa nada, tranquilo, hermano. La primera vez que oré por un endemoniado, iba por la terminal de Mendoza. Yo no sabía que tenía demonios. Yo solamente le vi a un niño con los ojitos tapados, su mamá al lado, hacía movimientos raros. Voy a orar. Lo hice por fe. Resultado de la oración, tenía espíritu. No tenía ni idea de cómo abordar un endemoniado. Quedó ahí. No supe qué hacer. Nadie me había enseñado. Tuve que aprender. Una mala experiencia, hermano, no te va a traumar. Es parte del ejercicio. Como dice un viejo refrán, echando a perder. Y aunque lo hagas mal, el Señor te va a ayudar. He escuchado cientos de casos donde dicen, hermano, yo sentí ponerle la Biblia y fue sano. Está bien, Dios tuvo misericordia, aunque no es la forma. Aunque lo haga mal, igual no sale bien. Muchas veces que la sangre de Cristo reprenda el demonio no es bíblico y ha funcionado.
Vamos a aprender a hacerlo bien. Hermano, en mi iglesia, cuando hablan en lengua, todos saltan y gritan. Hermano, está bien. Vamos a aprender que eso no se hace. Hermano, cuando alguien viene a dar una profecía, ¿por qué tiene que salir dando vueltitas? Está bien, no sabe. Le vamos a enseñar. Pero si solo criticamos y criticamos y criticamos y no reconocemos los dones por el error, no sirve de nada. No estamos edificando. Si no soy parte de la solución, soy parte del problema. Es sencillo. Y no discriminemos a nadie. El hermano allá, no sé, como que no viene mucho a la iglesia y quiere dar visiones, profecías. No sé. Probar los espíritus. Pero no puedo juzgar a alguien que no ha oído. Y la hermana allá siempre dice las mismas lenguas. Bueno, charla con él, hermano, hermana. ¿Ves si realmente habla lengua o está repitiendo las palabritas que le dijeron al oído y hasta el día de hoy las repite? Y piensa que está hablando lengua cuando tal vez no está hablando lengua. Está repitiendo 2 o 3 palabritas que escuchó, nada más. Pero si no enseñamos, no corregimos, no hablamos y somos buenos para criticar, la murmuración es del diablo, hermano. Eso sí es del diablo. Esas sí son lenguas demoníacas. La murmuración es una lengua demoníaca. Y vaya que a veces se manifiesta más esa lengua que la lengua del Señor. El chisme, la murmuración, la discriminación. Creámosles, hermano. Creamos a lo que Dios tiene en nuestras vidas. Creámosle a Dios. Siempre digo esto en el buen sentido. Que se nos pegue un poco lo argentino. Fe. Fe. La receta perfecta. Fe como un niño. Oh, hermano. Cierro con esto. Esto es un video de YouTube, lo pueden encontrar. Un pastor de estos tradicionales en Texas, por sequía, invita a la congregación el próximo lunes, el próximo domingo, a hacer una reunión y vamos a orar para que haya lluvia. La última en entrar a esta reunión es una pequeña niña con su paragüitas rojo. El párroco la vio y le dice, pero hay sol, hace calor, ¿para qué traes paraguas? Pero no vamos a orar que por lluvia. ¿A buen entendedor? Quédense sentadito, hermanos. Sentadito igual llega la presencia de Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia, Señor, y que tu poder sea sobre cada uno de mis hermanos y hermanas, dándole inteligencia, aumentando la fe y dando sabiduría a la cual tú repartes abundantemente, Señor, y sin reproche. Pero el que pida, pida con fe. En el nombre de Jesucristo. Santo es tu nombre, Señor. Despierta los dones dormidos, hermano. Sé violento, valiente. Sé un hombre y una mujer de fe. El tiempo se te está pasando. Cada día más es un día menos para su venida. ¿Cómo te encontrará el Señor cuando venga? Espero que te encuentre con fe. ¿Hallará fe el Señor cuando vuelva? Amado Dios, perdona, Señor.
nuestras faltas y nuestra poca fe. Y como los discípulos te pidieron, Señor, aumentanos la fe. Para esta sea una semilla de mostaza, un poco de levadura en la harina. Sea lo que sea, hazla crecer, Señor. Y todo lo que impide la manifestación de los dones en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que seas moviéndolo, mostrándolo y tratando con nuestras vidas. Por amor a tu nombre, oh Señor, por amor al nombre de tu Hijo, te lo pedimos. Que sean oídas tus palabras, escritas en tu palabra, y sean aplicadas sobre nuestras vidas, Señor. Estas son tus palabras, Señor. Y pedimos, Señor, los mejores dones. Anhelamos y procuramos los dones espirituales porque queremos servirte y queremos seguir reflejando la única iglesia que tú formaste. La iglesia del reino, de sanidades, la que liberta al cautivo.